qué mejor forma que volver de la Semana Santa que una buena charla de vídeo, ¿verdad? Es lo que más apetece, es en plan, vamos, una clase de vídeo. Vale, a los que estáis aquí ya, que estáis conectados, por cierto, os quiero decir que podéis conectar el micrófono si queréis hablar, ¿vale? Que vamos a hacerlo así un poco todo, si la webcam, lo que os apetezca, vamos a hacerlo todo un poquito de buen rollo. Vamos a estar aquí de forma amistosa. Entonces, eso, que si me queréis hablar por el chat, estupendo, y si me queréis hablar por micrófono o por webcam, también. En la clase realmente, como es una hora y media, es decir, la charla esta que vamos a dar es una hora y media, me va a dar para explicar un montón de cosas y a lo mejor incluso sobra. Entonces, si hay alguna cosa que queréis que pare y que no entendéis bien y tenéis alguna duda, también me podéis parar. Vale, antes de nada quería preguntaros a ver si vosotros tenéis un poco de experiencia en edición de vídeo. ¿Alguien tiene alguna experiencia con algún programa editando vídeo que queráis compartir? No os cortéis. Premier, naturalmente. Premiere, vale, muy bien. Nada de experiencia. Movie Maker, vale. Movie Maker es un tabú en el mundo de la edición de vídeo. Eso no lo pongáis nunca en el currículum. En plan, pongo Movie Maker porque la gente que busca a alguien de editor de vídeo, uff. Vale, Premiere y After Effects un poco, pero está iniciando. Veo por aquí. Veo más gente que va llegando. Pues está llenando esto, ¿eh? Estamos aquí unos cuantos. Camtasia es un buen programa, sobre todo si grabáis la pantalla. No sé si alguno de vosotros más lo conoceréis. Y además tiene su propio editor de vídeo y la verdad es que está bastante bien para ser un programa que está pensado para grabar la pantalla. No está nada mal. Vale, pues a ver, la cuestión es que la mayoría de la gente que sabe editar vídeo o que lo maneja un poco, para los que lo manejéis un pelín, se suele quedar la cosa bastante escasa. Suele quedarse una cosa bastante sencillita. La gente suele aprender lo básico de la edición de vídeo y con eso ya consideran que pueden hacer todo. Y al final se acaba quedando una cosa a nivel Movie Maker, ¿vale? Que no es que tenga nada de malo, pero está muy limitado, ¿vale? Es el problema que tiene principal, que está muy limitado. Entonces, con mis alumnos yo siempre les suelo invitar a que hagan las cosas lo más profesionales posibles. No os voy a decir que sea una cosa súper compleja, no hace falta que sea todo súper recargado, pero hay pequeños toques que marcan la diferencia entre una persona que es pues aficionada a la edición de vídeo y un profesional que se dedica al vídeo como tal. Entonces, normalmente si encontramos un vídeo de alguien, pues eso, que es un poco principiante, suelen hacer las cosas más básicas, como por ejemplo jugar con la opacidad, jugar con el movimiento, jugar con la escala, poner unos cuantos vídeos unos junto a otros y ya está. Entonces, generalmente hay que sacarle un poquito más de jugo a After Effects. Hay muchos programas de vídeo que se pueden utilizar. Yo os voy a hablar de After Effects, que es quizá el más completo en el apartado en el que os voy a hablar yo, que va a ser más que nada formas vectoriales. Y hay otros programas que están más especializados, pues por ejemplo Premiere es más para editar vídeo de una forma más fluida, para editar vídeo ya grabado, por ejemplo. After Effects está más enfocado a hacer efectos posteriores o hacer efectos directamente con formas vectoriales. Luego hay otros programas como Nuke, que son programas de procesamiento muy complejos, que se usan ya en las productoras para películas y demás, ¿vale? ¿Quién sabe lo que es un gráfico vectorial? ¿Alguien sabe la diferencia entre un gráfico vectorial y una imagen de mapa de bits? ¿Os suena? ¿Un poquito? Un poquito bastante. Un poquito bastante. Aquí tenemos gente con experiencia con los vectores. Efectivamente, escalable sin pérdida de info. Vale, pues para los que no lo sepáis, como Belén, que no sabe lo que es, cuando tenemos una imagen en el ordenador, vamos a explicarlo de forma un poco sencilla para que lo podamos entender todos, ¿vale? Va con coordenadas, efectivamente. Va con cálculos matemáticos que hace el ordenador. Esa es la cuestión. Como dice Ana, hace unos cálculos y entonces, cuando tenemos una imagen normal en el ordenador, vamos a compartir pantalla, que ya basta de verme la cara directamente. Voy a poneros, tengo aquí una segunda pantalla, siempre digo lo mismo y siempre pongo las cosas aquí. Entonces, si me veis mirando hacia la derecha, no es que se me haya aparecido Jesucristo, sino que es que tengo la pantalla aquí, ¿vale? Patricia no oye, ¿los demás sois? ¿Bien? Vale, Patricia, pues no sé qué es lo que te puede pasar. A ver que se va llenando esto. Admitir a todo el mundo. Vale, voy a dejarme esto abierto también, lo de las admisiones, porque veo que va llegando gente.
Y no me va a dar ni cuenta si no. Un pelín de eco, bueno, pero mientras me entendáis, realmente nos basta. Vale, si cogemos una imagen normal y corriente, voy a buscar, por ejemplo, un círculo, a ver si me sale alguna cosa sencilla por aquí. Vale, tenemos este círculo, ¿no? Vamos a abrir la imagen. Si yo me acerco, veis que se va pixelando. Esto es a lo que estamos acostumbrados todos, ¿vale? A que veamos una imagen que si le acercamos se va pixelando. Los gráficos vectoriales, la ventaja que tienen es que no se va a hacer píxel nunca, no se va a ver el píxel jamás. Se va a ver siempre que lo escalemos, ya sea para grande o para pequeño, se va a ver definido, porque hace un cálculo, como decían por arriba, de coordenadas o un cálculo matemático, ¿vale? Y nos lo traduce. Entonces, la ventaja que tiene el gráfico vectorial es lo que has acabado de decir. La desventaja que tiene es que es un poco más difícil trabajar con él en modo de sombras, de sombreado, de colores un poco complejos o lo que haríamos con Photoshop, como el tampón de Clone y demás. Vale, Patricia, me alegro de que puedas oír. Si no, iba a empezar a hacer mímica, ¿vale? Para que pudiese hacer todo el mundo, entender todo el mundo la charla. Vale, con After Effects podemos jugar un poquito con estas técnicas, pero primero vamos a hablar de cosas más sencillas. Vale, tengo aquí After Effects y tengo aquí una escena que luego hablaremos de ella. El programa puede parecer un poco complejo, pero en realidad, si se aprende a usar lo básico, con algunas cosas, nada que aprendamos un par de herramientas de las básicas, luego ya tenemos cosas bastante notorias que se pueden hacer. Se pueden hacer cosas bastante bien hechas a nada que aprendamos un par de técnicas. Para empezar voy a crear una composición. No voy a explicar After Effects desde el principio, ¿vale? Aunque no lo sepáis vosotros. Pensad que en el curso que suelo dar sí que se empieza desde el principio, poco a poco. Pero a modo de demostración voy a ir bastante rápido, ¿vale? No espero que vosotros sigáis el ritmo de todo lo que hago, sino más que nada que podáis ver un poquito las cosas que se pueden hacer y a lo que voy con esta charla de que se pueden hacer animaciones vectoriales bastante complejas a nada que sepamos un par de cosillas. Vale, entonces voy a hacer una composición de 1280 x 720, ¿vale? Que es calidad HD, que con eso nos va a bastar para el ejemplo y así mi ordenador no sufrirá. Y de tiempo, 8 segundos realmente me parece perfecto, ¿vale? A los que vais llegando, repito que si tenéis que decirme alguna cosa por micrófono o por chat, paro en un momento y no hay problema, ¿vale? Participad todo lo que queráis. Estamos aquí para hablar entre todos. Vale, vamos a crear un texto. Voy a poner simplemente hola. Voy a poner una fuente que no sea tan rancia como esta. Vamos a poner, por ejemplo, un Arial. Vale, perfecto. Y vamos a centrar el texto. Vale, lo tenemos aquí. Vale, el problema con la mayoría de la gente que edita vídeos es que suelen hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, si tenemos un texto y tienen que hacer una introducción en el que se empieza a ver el texto de pronto, cogen simplemente y animan la posición. Por ejemplo, vamos a decir que queremos que baje desde aquí, que no se vea, hasta el centro, ¿vale? Lo cogemos así, lo movemos y si le damos a la animación, baja hasta el centro. Aquí ya vemos varias cosas que nos indica que la persona que haya hecho esto tiene la idea justa y mínima de hacer un vídeo, de editar un vídeo, ¿vale? Porque se pueden hacer cosas bastante más complejas. Por ejemplo, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Podemos hacer simplemente un texto en el que la palabra hola vaya de arriba hasta abajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, para que esto mejore un pelín, hay una cosa muy sencilla que se puede hacer y es decirle que desacelere un poquito al llegar al final. ¿Veis que llega todo el rato con la misma velocidad y se para en seco? Se nota un montón ahí. Pues podemos decirle con un par de clics que cuando esté llegando a su punto frene un poquito. Es sutil, es una cosa sutil, pero se nota, ¿vale? Cuando lo estás viendo se nota que el texto ha llegado y se ha posado, no ha cogido y se ha parado en seco, ¿vale? Que es una cosa totalmente distinta. Otra cosa que podemos observar, por ejemplo, le podemos poner un desenfoque de movimiento y eso parece una tontería, pero si os fijáis, ya tiene ahí un pequeño desenfoque. Si lo hago a más velocidad se va a notar todavía más. Vamos a hacer un ejemplo. Fijaos en la diferencia. Si lo hago más rápido así, eso es. Fijaos en la diferencia con el desenfoque de movimiento. Si cae tal que así, que si le quito el desenfoque de movimiento. ¿Lo veis? No parece que esté moviéndose. No estamos acostumbrados a ver un objeto que se mueva y no tenga un poco de desenfoque. Estamos acostumbrados a ver que tenga un pelín de desenfoque todo, ¿vale?
Entonces, aquí ya tendríamos un par de cosas que lo activamos en un par de clics y ya nos mejora bastante la transición. Luego iremos viendo, vamos a ir viendo, conforme avancemos en la clase, cosas que podemos hacer para mejorar nuestra animación, pero ahora mismo me voy a centrar en el texto, ¿vale? Como os decía, ahora mismo lo habitual es encontrarnos con el texto pues que simplemente le han animado el movimiento o le han animado la rotación. Lo que es menos habitual encontrar es que hayan animado el texto por caracteres separados, por poneros un ejemplo. Imaginad que queremos simplemente que el texto llegue hasta aquí. Lo que acabamos de hacer es totalmente aceptable, se podría hacer, ¿vale? Pero es que le podemos sacar bastante más jugo. Y esto no deja de ser animación de formas, ¿vale? Son todo cosas vectoriales. Lo que os decía de que estos son vectores, a pesar de que aquí estamos viendo el píxel, es porque el programa tiene que traducir la información matemática a información de píxeles. Pero en realidad nunca se va a ver más, o sea, no se va a ver, por mucho que lo escale yo, más pixelado o menos pixelado. ¿Lo veis? Siempre se mantiene. Con esa cantidad de píxeles que tiene la pantalla, que es la que le hemos puesto, pero no se emborrona, para que lo entendáis fácilmente. No vemos borrones en las letras, que es lo que nos pasaría con el círculo que teníamos aquí. ¿Veis? Aquí lo acerco y sí que se nos emborrona un montón. Y si lo metiese yo en la composición de After Effects, pasaría lo mismo. De hecho, podemos hacer incluso la prueba. No se ha metido mi círculo. Vamos a volver a meterlo. Aquí. Vaya, he ido a buscar la imagen más difícil del planeta de Internet. Vamos a ver si con esta hay un poco más de suerte. Vale, cogemos esta, por ejemplo, para que veáis un poco la diferencia. Si esta la escalo, sí que se empiezan a ver los píxeles, ¿vale? Sin embargo, esta de aquí, la puedo escalar lo que yo quiera, que no se verán. ¿Lo veis? Mucho mejor si podemos contar con esa funcionalidad, ¿no? Vale, entonces lo que os decía, After Effects está preparado para hacer muchas animaciones de formas. Los textos no son menos, o sea, también son formas, digamos, entonces se pueden utilizar perfectamente. Podemos hacer cosas como ponerle además algún efecto, como una sombra paralela, para darle un poquito más de encanto. Vale. Y si queremos animar un poquito mejor las letras, vamos a hacer, por ejemplo, animar la posición. Y ahora estaréis todos pensando, a ver, macho, a lo mejor has patinado porque realmente has hecho lo mismo que antes, pero de una forma más complicada. Has conseguido que el texto se te vaya arriba. Vale, muy bien, enhorabuena. ¿Y eso qué? Vale, pero es que la cuestión es que lo hemos hecho con un animador del texto. Si nos vamos al selector de rango, la diferencia es que lo podemos ir haciendo poco a poco, por ejemplo. Y aún tiene más encanto esto. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo. Vamos a marcarle aquí un inicio y en un segundo, yo creo que es suficiente, vamos a marcarle un final. Vale, pues ya tiene, por ejemplo, que hemos conseguido que el texto se nos baje de letra en letra. Habrá casos en los que necesitemos, habrá casos en los que no. Vale, pero es que además se le pueden agregar más factores. Por ejemplo, hemos añadido la posición, podríamos animar, por ejemplo, la rotación. Podemos decirle que empiece todo súper rotado, igual me he pasado un poquito, así, y todo va a ir controlado por la primera animación que hemos puesto. Epa, perdón. Ahora sí. Y entonces empieza con una rotación que podemos marcarle como nosotros queramos. E incluso podríamos agregarle, por ejemplo, otra propiedad como la escala. ¿Vale? Y entonces ya estamos haciendo un par de toques que realmente no llevamos aquí de clase ni 10 minutos, y eso que me he ido entreteniendo diciendo tonterías, pero ya tenemos una animación un poquito más elaborada, ¿vale? En la que van llegando, por ejemplo, las letras. Y se pueden hacer 1000 cosas. Se pueden hacer realmente 1000 cosas. Podemos hacer un montón de cosas con este texto. Realmente no me voy a parar solamente en el texto porque nos podríamos morir.
Pero más que nada para que veáis hasta dónde podemos llegar. Vamos a hacer que se coloque, por ejemplo, en la curva que acabo de colocar, que acabo de poner aquí. E incluso animarlo a lo largo de la curva. ¿Vale? Entonces, esto ya nos está dando varias opciones. Ahora mismo a lo mejor estáis pensando que no hay nada que se os ocurra para este texto, concretamente estamos haciendo lo de hola y que se ponga encima de una curva. Pero realmente es la cuestión de disponer de diversas herramientas y el pensar después un poco más a lo grande, ¿vale? El poder decir, ostras, pues mira, se me ocurre que precisamente en esto que estoy haciendo me iría bien que el texto fuese alrededor de un círculo. Pues podemos crear un círculo y hacer que el texto vaya animado alrededor de ese círculo. Y además añadir que las letras se vayan colocando alrededor de ese círculo. Imaginaos que tenemos un logotipo que es circular y necesitamos que las letras se vayan colocando en ese círculo. Pues sería muy sencillo con estas dos herramientas que hemos visto ahora mismo. Tendríamos la herramienta del círculo en la que podemos colocar las letras que van cayendo. ¿Vale? Entonces ahora mismo yo tengo una curva, pero lo mismo es una curva que podríamos poner un círculo, que podríamos poner un triángulo o un rectángulo, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Entonces aquí ya vamos teniendo más que nada las herramientas necesarias para cualquier tipo de animación que necesitemos hacer. Nunca se sabe lo que nos va a pedir una empresa, ¿vale? Entonces, si tenemos unas cuantas herramientas a nuestra disposición, pues mucho mejor que si directamente no tenemos nada con lo que funcionar. Porque si simplemente sabemos hacer que la palabra hola baje hasta abajo, pues realmente tenemos poca cosa para funcionar. Hablando de eso, vamos a quitarle las animaciones que teníamos por aquí. Y me he cargado directamente toda la palabra. Ahí está, ahí la tenemos bien centrada. Vale, hay otro tema que también refleja bastante la experiencia de una persona en el editor de vídeo, y es que hacíamos lo que decíamos de la posición, por ejemplo, marcábamos la posición arriba, y esto solo si queremos, por ejemplo, hacer un movimiento sencillo, si no queremos animar cada uno de los caracteres, ¿vale? Simplemente animar que vaya desde arriba hasta abajo. Vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Vamos a marcar esta posición final, en el segundo 1, por ejemplo, y vamos a hacer que suba hacia arriba directamente. Vale, esto es lo que decíamos antes de que no tiene mucho encanto, simplemente va bajando y ya está. Y eso que tiene un poco... Uy, tengo un montón de gente aquí pendiente, perdonad, a los que habéis ido llegando. Que ahora acabo de ver que se une la gente. Vale, me parece que ya estamos todos. Vale, seguimos. A los que habéis llegado ahora, bienvenidos, ¿vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea, o algún comentario que hacer, no dudéis en activar el micrófono y hablarme o en escribirme por el chat. Eso también lo podéis hacer perfectamente. Vale, entonces, lo que iba diciendo. Tenemos, por ejemplo, una herramienta que no se suele utilizar mucho en After Effects y que en realidad es muy útil, que es el editor gráfico, ¿vale? Con el editor gráfico, básicamente, editamos el movimiento que acabamos de hacer, aunque sea un movimiento súper sencillo. Por ejemplo, podemos coger esta palabra que pone hola, le cogemos la posición y podemos hacer cosas como separar dimensiones. Entonces, nosotros estamos moviendo en el eje Y, que es el eje vertical. El eje X no nos hace falta para nada. Podemos coger este eje, abrir el editor gráfico y ver con qué nos encontramos. Veis que tenemos un punto A del que parte y un punto B al que llega. Esto básicamente lo que estamos consiguiendo aquí con este editor gráfico es una representación gráfica de lo que teníamos antes. Antes siempre teníamos en la línea de tiempo, que es esto de aquí, un punto en el que empezaba y un punto en el que acababa, simplemente en el mismo tramo de tiempo, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, pero nos lo está representando gráficamente. Nos está diciendo empieza aquí abajo y acaba aquí. Todo lo que esté por debajo de este punto de inicio hará que la palabra vaya hacia el sentido contrario que lo hemos marcado. Todo lo que esté por encima de este punto final hará que la palabra llegue más abajo del punto que hemos marcado aquí. Vamos a hacer la muestra que va a ser más fácil de enseñar. Por ejemplo, si yo ahora cojo y hago esto así, elevo la curva, lo que conseguimos es que la palabra dé un pequeño bote. ¿Por qué? Por eso que os he dicho, porque llegamos hasta este punto, este es el punto final al que tenía que llegar la palabra, y le hemos dicho que aquí, en esta zona, tiene que llegar un poco más allá del punto final que le habíamos marcado. Con lo cual, lo que interpreta el programa es que tiene que llegar más abajo en cierta zona del punto final.
Y entonces una animación tan tonta como esta, que simplemente es una palabra cayendo, ya va teniendo un poquito más de encanto. ¿Lo veis? Ya no simplemente llega hasta su punto final, sino que da un pequeño bote. Esto lo podemos aplicar realmente a cualquier cosa. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer una rotación, ¿vale? Vamos a hacer una rotación de la palabra. Le marco el reloj aquí, en el inicio. Vamos a quitar el editor gráfico para que veáis la diferencia. Me voy hasta el segundo 1 y le voy a decir que dé una vuelta. Entonces, lo que conseguimos ahora mismo simplemente es modo lavadora. Simplemente nos da un giro, pero realmente no pasamos de ahí. Vale, ¿cómo podemos hacer que esto tenga un poquito más de miga? Imaginad que estáis haciendo una introducción y por el motivo que sea, yo qué sé, es una introducción para la ruleta de la suerte. Pues, y os dicen, hacer un texto en el que tiene que girar ese texto. Si lo hacéis simplemente así, se queda bastante soso. Pero en un par de clics podemos coger la rotación, abrir el editor gráfico y seleccionar los puntos que queramos para que vayan en curva. ¿Vale? Entonces podemos hacer que al principio vaya hacia un lado y al final llegue hacia el otro. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que haga un pequeño vaivén y tenga más atractivo esto así. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya tenemos una introducción de una palabra muy tonta, quiero decir, no es una cosa súper compleja, ni mucho menos, pero al menos hemos conseguido darle un poquito de vidilla a esto. Vale, como último ejemplo que os voy a enseñar lo mismo con la escala, para que veáis que todo tiene su cierta importancia. Voy a quitar el relojito de la rotación y le va a dar a la escala. Para los que vais llegando y estéis flipando en pepinillos, en plan, Dios mío, ¿qué está diciendo? Está diciendo cosas muy complejas. Pensad que esto es una clase como de demostración, ¿vale? Os estoy enseñando un poco lo que se puede hacer. Pensad que esto, en una clase en la que fuésemos desde el principio, poco a poco, pues se enseña el programa desde cero y se va elevando el nivel muy poco a poco. Esto no es una clase que el primer día, en plan, vamos a hacer editor gráfico y vamos a hacer que se mueva esto y que haya animación de letras, ni mucho menos, ¿vale? O sea que los que estéis un poco apurados pensando que esto es súper complicado, para nada. Es una cosa que se va viendo de poco en poco y al final lo entendéis fácilmente, ¿vale? No hay problema. Vale, vamos a hacer lo de la escala que decía. Cojo la escala, vamos a marcarla tal que así. De hecho, vamos a hacerla un poquito más pequeña. Vamos a ponerla al 70%. La marcamos así y cuando llega al segundo 1, le marcamos el 150. A ver qué tal queda de grande. Me parece estupendo. Vale, lo que os decía. Queremos hacer un texto que se acerca un poco a la pantalla, que se ve más grande. Si lo hacemos así, pues es bastante rancio, ¿vale? Es de ese en plan, simplemente se acerca y ya está. Esto ya nos marca una esencia un poco de novatillo. Pero si abrimos el editor gráfico, lo mismo de antes, seleccionamos este punto y vamos a darle un poquito de juego a esto. Uy, va llegando gente aquí a lo loco. Estamos aquí, gente, para rato. Parece una sala de cine esto, casi. ¿Lo veis? Es una tontería, pero ya hemos cambiado bastante cómo llega esto a su... cómo se escala esto. Ahí está. Y podemos ir modificándolo fácilmente, simplemente seleccionando el punto que queramos y moviéndolo, ¿vale? Ya le damos un cierto encanto. Simplemente con el hecho de haber escalado la palabra, no es un punto A y un punto B, sino que tiene un cierto rodaje y se ve un poquito más profesional. Encima tiene activado el desenfoque de movimiento, que parece que no, pero hace mucho. Y eso en conjunto le da, lo que os decía, bastante profesionalidad. Ahora vamos a ver un poco la animación de formas, de cosas que se pueden hacer de forma bastante sencilla, pero más que nada se les puede sacar bastante juego, ¿vale? Vamos a hacer una composición. De hecho, voy a eliminar lo de hola, no nos hace falta más. Hemos visto cómo animábamos el texto. Se pueden hacer un montón de animaciones con el texto. Podríamos hacer con esto mismo que os he enseñado lo típico de que se va escribiendo la palabra con una máquina de escribir. Infinidad de cosas, ¿vale? Si alguien, de hecho, quiere saber alguna cosa en concreto, pues puede ser que yo no la sepa, pero lo podemos intentar, ¿vale? Me lo podéis preguntar en plan, oye, ¿y cómo hacen esto? Pues lo podemos intentar. Mínimo le daré vueltas. Y otra cosa ya es que lo consigamos o no, pero se intentará como mínimo. Vale. Entonces, la cuestión es, si queremos hacer... Me sale aquí, alguien está... Creo que alguien sin querer está pintando en la pantalla.
¿Veis que aquí hay unos puntitos como púrpuras? Eso es que vosotros tenéis el poder, entre comillas, de pintar en la pantalla. Lo cual pues, es peligroso que lo haya dicho porque aquí me podría aparecer cualquier cosa. Pero tened cuidado con la pantalla porque me aparecen aquí unos puntitos. Entonces, si pintáis, dejaré de ver directamente. Tenéis como un poco de control sobre mi pantalla. No sé si la puedo borrar, de hecho. Sí, puedo borrar, puedo borrar. Menos mal. Vale, que sepáis que podéis hacer anotaciones vosotros, pero os pido que no lo hagáis mucho porque acabaré dejando de ver lo que tengo aquí en pantalla, ¿vale? Vale. Vamos a hacer animación de formas, como estaba diciendo. Para eso tenemos, por ejemplo, la opción de capa de formas, porque After Effects viene preparado para hacer animación vectorial, ¿vale? Es uno de sus fuertes. En comparación con otros editores de vídeo, la mayoría de los editores no tienen o no lo tienen tan fuerte como After Effects el hecho de editar formas vectoriales, que os digo que es muy, muy útil, ¿vale? Hay otros programas que tienen sus otros fuertes, ya os digo, por ejemplo, ahora está Nuke, que compite mucho con After Effects, pero tiene otras características. No es que sean mejor o peor, sino que cada uno tiene sus fuertes. Vale, esta capa que hemos hecho ahora mismo está vacía. Entonces, lo que tiene de bueno es que le podemos ir agregando elementos. Por ejemplo, le podemos agregar un rectángulo, ¿vale? Y veis que me sale la forma del rectángulo. En realidad es un cuadrado, pero llama rectángulo porque podemos hacerlo más alto o más ancho. Y podemos hacer cosas con este rectángulo como decirle que es más redondo o menos redondo, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito para que lo veáis bien. O incluso podemos mover su posición o podemos cambiar su tamaño. Podemos agregar también un relleno para que podamos ver el interior del rectángulo. Vamos a agregarle un relleno blanco. Y le ponemos un poco de redondez, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene es que en una sola capa, veis que esto es una sola capa, podemos ir metiendo distintos elementos y podemos incluso agrupar. Puedo coger esto, agruparlo y llamar a esto cuadrado, porque más bien es un cuadrado. Vale, a lo mejor me arrepiento y en lugar de un relleno yo quiero que tenga un contorno, ¿vale? Entonces le tengo que poner un trazo. Pongo un trazo, vamos a ponerle un trazo también en color blanco, perfecto. Y le puedo decir que el relleno no lo quiero ver, ¿vale? Entonces jugamos con el trazo. Podemos hacer cosas con el trazo como aumentarle la anchura. Vamos a hacer que el rectángulo este sea más grande para verlo claramente. O podemos hacer cosas como, por ejemplo, que tenga guiones en lugar de que sea una línea continua. Podemos hacer menos guiones o más guiones. Y podemos hacer que el film, por ejemplo, sea en redondo. Entonces tenemos rayitas más redondeadas. Como veis, todo esto es animable. Cada vez que veáis un relojito, yo llamo relojito, pero es un cronómetro, pero vamos. El relojito que tenemos aquí, el toggle, que se llama en After Effects, significa que se puede animar. Todos estos parámetros que estamos viendo aquí son animables, ¿vale? Y realmente con cualquier efecto After Effects, con cualquier propiedad, casi el 100% de todo lo que se puede hacer en After Effects es animable. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer unos guiones que van recorriendo el cuadrado, ¿vale? Que van aumentándose o reduciéndose, podríamos hacerlo muy fácilmente así, ¿vale? Tengo más gente aquí. Eso, ya está. Voy admitiendo a la gente. Vale. ¿Veis? Por ejemplo, este es de los pocos, estos dos son de los pocos factores que no se podrían animar, pero vamos, no es lo más común. Vamos a quitarlo de los guiones. Vale, y vamos a hacer algún ejemplo un poquito más chulo. Por ejemplo, podemos agregar, aparte de las características de la forma como tal, como el relleno o el contorno, podríamos agregar cosas como una acción que se puede hacer con respecto a esto que tengamos. Por ejemplo, le podemos decir que queremos recortar los trazados, ¿vale? Entonces le podemos decir que queremos recortar eso. Vamos a darle recortar trazado. Ahí está. Recortamos trazado y fijaos. Podemos hacer que se nos cree un cuadrado muy fácilmente en la pantalla. Como pongo un cuadrado, pongo un círculo. Cualquier cosa que se os ocurra realmente. O sea, estamos aquí con este cuadrado, pero si yo agregase aquí encima un círculo, vamos a cambiarla de sitio, por ahí, por ejemplo, todo lo que yo haga de recortar los trazados me afectará a ambas formas. ¿Vale?
Si solo quiero que me afecte a una, también lo puedo hacer. También puedo hacer que solo afecte a una, que afecte a una hacia un lado y a otra hacia el otro. Podemos hacer cualquier cosa. Entonces esto ya es un poco echarle imaginación y creatividad. Pensad en todas las posibilidades que os da este tipo de animaciones, ¿vale? Que os digo que son un montón. Todo lo que vamos poniendo aquí debajo, por ejemplo, ahora mismo he metido el cuadrado y el círculo dentro de un mismo grupo. Así que todas las acciones que yo meta aquí debajo, como esta de recortar trazado, va a afectar a lo que tenga inmediatamente arriba, en este caso el grupo cuadrado. Si ahora, por ejemplo, le agrego un zigzag, lo que hacemos es un zigzag de todo. Vamos a agregar un montón de efectos, vamos a agregar un montón de formas distintas. Por ejemplo, vamos a hacer que esto sea una forma suave y podemos jugar con el tamaño como queramos, ¿lo veis? Por supuesto, esto se va acoplando uno a otro. Si le doy a recortar trazado, sigue funcionando, pero con el zigzag en concreto. ¿Lo veis? Funciona igualmente. Funciona de una forma si está arriba y de otra si está abajo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en consideración. Son los pequeños detalles que se van aprendiendo poco a poco conforme se aprende a usar el programa. Pero vamos, que veáis que se pueden acoplar unos efectos a otros sin problema y se pueden hacer animaciones curradísimas. Si eliminamos uno de los efectos, pues ya por ejemplo tengo lo de recortar trazados y ahora también tampoco tengo lo del zigzag. Podríamos agregar, vamos a hacer alguna prueba más, ¿vale? Que lo podáis ver. Ahora veremos el repetidor, que es casi de los más chulos y más complicados. Vamos a agregar una torsión. Y fijaos lo que conseguimos. En el círculo no afecta porque realmente es más para líneas rectas. Aunque eso, si lo desviamos el centro, podemos hacer que se tuerza todo lo que queramos. Vale, entonces podemos hacer un gran número de cosas con este tipo de efectos. Vale. No sé si tengo algún efecto más así curioso para enseñaros. Hay un montón de cosas realmente que se pueden hacer, ¿eh? Luego haremos un pequeño ejercicio de cómo podemos hacer, por ejemplo, lo de recortar trazados, cómo puede quedar chulo en un efecto muy sencillo de hacer, ¿vale? Voy a enseñaros primero el repetidor, que también es bastante interesante de ver. Vamos a quitar la elipse, vamos a quitar el trazo y vamos a activar el relleno. Vamos a hacer que esto sea un poquito más pequeño. Y fijaos, esto de aquí es la capa en general que contiene el cuadrado, ¿vale? Son dos conceptos distintos. Esto es la capa en la que está dentro el cuadrado, con lo cual, si yo muevo la posición del cuadrado, por ejemplo, aquí arriba, en realidad, para After Effects, la capa sigue teniendo el centro aquí. Aunque el cuadrado esté aquí, la capa, todo lo demás, aunque sea invisible, sigue teniendo su centro aquí. Con lo cual, si yo ahora, por ejemplo, cojo y le doy a la rotación, el cuadrado va a rotar desde ese punto central que considera que tiene After Effects. Voy a admitir más gente. Admitir, ahí está. Se está llenando esto. Vale, lo que os decía. Bienvenidos a todos los que vais llegando. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me decís, ¿vale? No hay problema. Vale, entonces, si queremos utilizar un repetidor, lo que va a hacer, os va a sorprender esta respuesta, pero va a repetir el producto que tengamos aquí. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar un repetidor, por ejemplo. Tenemos aquí el repetidor y fijaos lo que ha pasado. Se me ha repetido hacia la derecha. Esto realmente lo que hace el repetidor al principio es enseñarme que está repitiendo. O sea, me sale esto por defecto, más que nada para que yo sepa que está funcionando. Porque si nos vamos aquí dentro del repetidor como tal y le pongo 0 a la posición, aquí sigo teniendo copias, concretamente 3 copias, pero las tengo una encima de otra. Con lo cual, si me lo hubiese puesto sin esa posición movida hacia la derecha, yo vería el repetidor y diría, pues no ha funcionado, sigo teniendo un cuadrado, esto es un timo. Vale, lo que me interesa sobre todo en los repetidores, lo que suele quedar muy bien, es el hacer una rotación, ¿vale? Entonces, tenemos 3 copias, pero vamos a aumentar esto a 8 copias. Si yo quiero que esto me rote perfectamente alrededor del punto central, lo que tengo que hacer es coger y dividirme, que también hace matemáticas After Effects, lo hace todo por nosotros, no hace falta ni sacar la calculadora. Dividimos 360 entre el número de copias que tenemos, en este caso 8. Y le decimos Enter y voilà, tenemos aquí el repetidor. ¿Qué tiene de bueno el repetidor? Pues que esto de aquí en realidad son como clones de este principal. Así que todo lo que yo le haga a este de aquí, por ejemplo, vamos a volver a ponerle un trazo en lugar de un relleno, se repetirán los demás. Vamos a hacer el ejemplo.
Si le pongo aquí, por ejemplo, un trazo, vamos a ponerle el trazo, y le quito el relleno, y le aumento el trazo, vamos a volver a hacerlo. Le añado un recorte de trazados. Me lo va haciendo en todos, ¿lo veis? Porque al fin y al cabo lo hemos clonado. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, que el fin de línea sea redondo. Y así lo vemos más redondo. Estaba ahí, ¿no? Tengo un micrófono por ahí abierto, pero creo que no es intencionado. O sea que no se ha abierto aposta. A ver si lo puedo silenciar. Ya está. Vale. Entonces, lo que os decía, además de eso, por ejemplo, todo lo que haga yo con el rectángulo se va a aplicar a los demás rectángulos. Por ejemplo, el tamaño. Hemos puesto 125. Pues vamos a poner que en el segundo 1 llegue a ese 125, pero que en el segundo 0 empiece el 0. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que hay una animación en la que se va creando el rectángulo. También podemos animar, como os decía, porque tenemos el cronómetro aquí puesto, por ejemplo, que esto llegue hasta el 100%. Vamos a decirle que esto llega al 100%. Ahí está. Marcamos el relojito, nos vamos al principio y le ponemos un 0, con lo cual se me van creando los cuadrados y además se van escalando. Con todo esto podríamos hacer mil cosas. Podríamos hacer que el cuadrado vaya rotando y todos los cuadrados van a ir rotando. Podríamos hacer a su vez que los cuadrados mientras va rotando, pues que vayan rotando también. Podemos cambiar la redondez, vamos a hacer eso también, ya que estamos, ¿vale? Vamos a poner que llega a esta redondez, pero que empieza como un círculo totalmente. O viceversa, podemos intercambiar los fotogramas. Podemos poner uno aquí y otro al principio. Entonces empieza como cuadrado, pero se va haciendo un círculo. Poner un poquito menos de redondez aquí. Ahí está, ¿lo veis? Se pueden hacer 1000 millones de cosas realmente con esto. Tenemos todas las opciones que se os puedan ocurrir. Vale, pues con las capas de formas, esto es, digamos, lo básico que os puedo explicar de hacer animaciones. Voy a ver si que no me quiero dejar ningún tipo de efecto de los chulos que os pueda interesar. Vale, me queda uno por explicaros que no os haya contado. O sea, me quedan muchos por contaros, pero de los interesantes así muy a destacar, me queda uno que se me había olvidado. Voy a quitar el repetidor, no me hace falta para nada. De hecho, vamos a hacer un cuadrado desde el principio, para que lo veáis bien. Vamos a agregar, por ejemplo, una poliestrella. Le agregamos un trazo. Le agregamos un poco más de anchura al trazo. Y vamos a hacer una unión redonda, para que tenga el borde un poquito más redondo. Vamos a hacer que esta capa sea un poquito más grande, para verlo todo bien. Y vamos a agregarle a esto una elipse, por ejemplo. La tenemos ahí puesta. Vale. Aparte de todo esto, vamos a agregar una cosa que se llama combinar trazados. La ponemos aquí debajo. ¿Vale? Entonces, ahora mismo la diferencia está en que si, por ejemplo, yo cojo el trazo elíptico y lo muevo, lo que ha hecho es fusionarme ambos objetos, la estrella y la elipse. ¿Vale? Entonces, con esta opción de fusionar de combinar los trazados, lo que hago es agregar, sustraer o intersecar. En fin, tenemos varias opciones. Para los que conocéis los vectores, supongo que habréis utilizado Illustrator. Esto es como el buscatrazos, ¿vale? Si habéis utilizado Illustrator, esto sonará de mucho. Para los que no, pues simplemente son formas de combinar distintos trazados. Vamos a hacer la prueba con sustraer. Fijaos lo que pasa. Eliminamos el círculo de la estrella. Intersecar. Y entonces solo nos queda, digamos, lo que se ve a través del círculo. Esto lo estoy haciendo con un trazo, pero sería lo mismo con un relleno, ¿vale? Esto aquí no vamos a ver mucha diferencia porque está en modo trazo. Si estuviese en modo relleno sí que lo veríamos.
y combinar que realmente tampoco vamos a ver mucha diferencia. Pero ya veis un poquito por dónde van los tiros. Se pueden hacer muchísimas cosas. Vale, otra cosa interesante que podemos hacer, y de nuevo voy a eliminar cosas, vas a decir, ¿cómo que has eliminado otra vez? No, vuelta a empezar, no, que es como, ¿a quién se le ocurre? Pero sí, tenemos que empezar desde el principio. Vamos a eliminar el trazo elíptico. Vale, la estrella me la puedo quedar para que nadie se me queje. Vale, vamos poco a poco. Vamos a agregar ahora, por ejemplo, un rectángulo. ¿Vale? Vamos a agregar un rectángulo. Y esto, la cuestión es que para After Effects tiene unas formas predeterminadas, como estas que estamos viendo, pero también tenemos la opción de dibujar las formas como a nosotros nos dé la gana. Podemos coger la pluma, que la tenemos aquí arriba, e ir dibujando pues una estrella, un cuadrado, lo que queramos. Lo que pasa es que entonces para After Effects será una forma aleatoria, por mucho nosotros veamos un cuadrado, y no será pues eso, un cuadrado como el que hemos puesto. Entonces, si por ejemplo en el trazo rectangular tenemos cosas como la redondez, porque él ya está programado para saber que esto en realidad es un cuadrado. Sin embargo, si lo convertimos a una forma de las que os digo que es libre, en plan, la forma que se nos haya ocurrido, ya perdemos las características. Le decimos convertir en trazado en curva. Entonces veis que es como un trazado en curva, pero yo ya no tengo ninguna opción. Ya no tengo opciones de rectángulos. Tengo aquí este, me saldrá la palabra, este relojito misterioso. Cogemos la poliestrella y lo mismo, ¿veis? Aquí tengo, por ejemplo, número de puntas. Puedo decirle más o menos, hasta hacer un triángulo, que es el mínimo para una figura geométrica. Puedo decirle que la quiero rotar. Puedo decirle que tenga más o menos radio exterior, por ejemplo, tal que así. En fin, un montón de opciones. Pero en el momento en el que convierto esto en trazado de curva, pasa a ser simplemente unas líneas que para After Effects es como muy poético. Para mí ya esto no tiene sentido, o sea, son líneas en el espacio. A mí no me cuentes historias, esto no es una estrella para mí. Vale, lo que tiene de ventaja esto es que, por ejemplo, podemos coger el relojito en este y marcar un fotograma. Y podemos coger el relojito en este y marcar otro fotograma. Y desactivar la estrella. ¿Por qué hacemos esto? Porque puedo cogerme el fotograma de la estrella y le digo al cuadrado, oye, cuadrado, en el segundo 0 yo quiero que seas un cuadrado, pero en el segundo 1 yo quiero que seas una estrella. Y entonces pegamos la forma de estrella que teníamos aquí abajo. Y entonces, ¿qué conseguimos? Pues que se forme una estrella a partir de un cuadrado. Con eso lo podemos hacer con cualquier cosa que se os ocurra. Podemos hacer que se nos convierta un triángulo en esfera, cualquier cosa que se os ocurra. Incluso si cogemos un vector de fuera, para los que sabéis utilizar los vectores, si cogemos una forma vectorial hecha con Illustrator o descargada de Internet, también podemos convertir la forma vectorial de After Effects, que no creo que nos vaya a dar tiempo a hacer eso, porque por poder podemos hacer 1000 cosas, pero no nos va a dar tiempo a todo. Pero vamos, podéis coger, por ejemplo, un cohete y convertirlo en un triángulo o viceversa. Yo siempre apuesto más por una forma parecida. Entonces, si es un cohete, pienso que el triángulo es una forma un poco parecida a ese cohete. Pero si es un logotipo, pues también podéis hacer un logotipo y 1000 cosas más, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto, por ejemplo? Imaginaos que tenéis que hacer una introducción publicitaria de Tron. Supongo que conoceréis la película Tron. No soy tan viejo, ¿no? Espero no ser súper fósil en esta sala. Uy, espera, que tengo gente por aquí. ¿Alguno de vosotros conoce la película Tron? Así interactuamos un poquito. No me creo que nadie conozca Tron. Peliculón, así es, ahí estamos, sí señor. Menos mal. Para los que no habéis contestado, me habéis decepcionado, me habéis roto un poquito el corazón. Estoy un pelín más triste hoy. Igualico del guía de Photoshop, pero mucho más preciso. Y si la conozco, Tron, vale. Vale, bien, pues Tron, para los que no lo sepáis, lo sabéis todos, en realidad estáis ahí callados, pero todos habéis visto Tron. Tiene una estética como muy característica. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, la introducción de las letras de Tron, que me las voy a inventar, ya os lo digo, me las voy a inventar totalmente, pero vamos a intentar hacer esa característica de neón fácilmente, ¿vale? Con esto mismo que hemos aprendido ahora mismo. Nos vamos a proyecto y vamos a... ¿Esta cuál es? Composición 3. Me pasa por no nombrar las cosas. Esto es la norma número 1 que hago yo con los alumnos, me la estoy saltando yo mismo. Que hacer las cosas ordenadas. Pero es que llevo aquí un follón que he tenido que ir a toda prisa, ¿vale? Vale, vamos a cambiar los ajustes de composición. Fue muy avanzada. Mira, fíjate, iMac está totalmente puesto. Es verdad que fue una técnica muy avanzada y fue de las primeras en incorporar cosas de 3D. Y las vemos ahora mismo y es hasta rancia. Decimos, uff, ¿pero qué es esto? Pero es que fue muy avanzada para su época. Sí que es verdad. Y tenía un aspecto muy característico, una estética
que era muy propia de la película. Sí que es verdad, sí. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el fondo negro este, por ejemplo. Tracatá, es muy de Tron realmente poner cosas negras con colores encima. Vamos a eliminar esta capa de formas y vamos a empezar por textos. Hay una versión más reciente, de hecho, a ver. Podrías compartir la carpeta con el proyecto para cuando se suba el vídeo a YouTube y trabajar simultáneamente. Generalmente, cuando estamos en las clases, esto de aquí, esto que estoy haciendo, realmente no estoy utilizando nada. O sea, no estoy utilizando archivos. Pero generalmente, cuando hacemos las clases, durante el curso, hay una carpeta en la que podéis bajar todos los archivos para ir haciendo las cosas simultáneamente o para practicar. Lo que hago en clase no es lo que entra luego como trabajo obligatorio, pero la gente que quiere practicar sí que lo puede descargar sin problema. A eso no hay problema. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo ahora mismo no hay nada que compartir, son cosas propias de After Effects, realmente. Y con lo de la versión más reciente que me decía iMac, efectivamente hay una versión con unos efectos mucho más currados, ¿vale? Creo que es Tron Legacy, me parece que es la última versión de Tron. Pero no me voy a poner a friquear, que si no, la gente que no le interese Tron está diciendo, oye, tío, cállate ya con Tron. Y me voy a callar. Vale, vamos a hacer textos. Y vais a decir, ¿pero esto no eran formas? Sí, pero es que podemos convertir los textos a formas. Vamos a hacer un control T, que es la forma rápida de escribir un texto, y ponemos aquí Tron. Vamos a poner una letra futura, que yo creo que se acerca un poquito más a la estética Tron. Y voy a escribir Tron, fíjate, estoy con la cabeza ya. Futura. Vamos a probar con una bold. No. Dame un segundito, que encuentro una letra un poquito más. Futura LT. Futura MD. Esta va a ser. Esta está perfecta, me sirve perfectamente. Vale. Vamos a centrar el texto. Todos estos atajos que utilizo, desde luego en el curso los doy y voy explicando cómo funciona esto, que ya veis que es. En realidad son hacer las cosas más fáciles. Por ejemplo, para centrar hago control inicio y control alt inicio, y entonces automáticamente me centro lo que sea dentro de la pantalla. Pero claro, no me voy a poner a explicar todos los atajos de teclado que utilizo. Ya podéis imaginároslo. Vale, vamos a hacer un poquito más grande esto y vamos a hacer, pues eso, vamos a hacer que el texto no sea texto, sino que sea formas, que es lo que hemos hecho antes con lo de la estrella y el cuadrado, ¿vale? Le decimos que queremos que estos sean formas a partir del texto. Y de repente me crea una capa nueva. Fíjate si es amable After Effects, que me duplica por si acaso en plan, oye, a lo mejor tú no querías hacer esto y el texto lo que es conservar, te lo voy a dejar ahí por si acaso. Pero no, After Effects, me siento valiente y voy a eliminar el texto. Seguro que ahora querré utilizar el texto, ahora que es tarde. Vale, y en contenido, fijaos, me ha creado una forma por cada letra. Tenemos la T, la R, la O, la N. Ahí lo tenemos todo. Bien, aquí es donde podemos empezar a divertirnos. Porque, por ejemplo, tiene relleno. Y nosotros no queremos relleno, sino que queremos trazo. Me lo ha puesto en rojo en todas porque es mala gente. Vamos a ponerlo, de hecho, en azul. Vamos a hacerlo con todas, ¿vale? Vamos a buscar trazo para que veáis que se puede hacer bastante más fácil. A lo mejor, por listo, no lo consigo. Vamos a coger todas las letras. Cogemos trazo aquí, trazo aquí, trazo aquí y trazo aquí. Despliego y vamos a poner el color de todas en azul, que es más de Tron. ¿Se ha cambiado en todos? Por favor, dime que sí. Se ha cambiado en todos. Perfecto. Vale, y vamos a coger el relleno de todas y vamos a quitárselo. El relleno, relleno, relleno. Ese está quitado ya. Ahí está, con todas las que faltaban. Muy bien. Pues tenemos... ¿Al final no se cambian todas? Sí, lo que pasa es que la anchura de trazo se ha quedado solo en la primera. Pues vamos una vez más. Trazo, trazo y trazo. Desplegamos y anchura de trazo. Al 2. Vamos a ponerla al 2. Ahora sí. Vamos a ponerla, de hecho, un poquito más del 2. Vamos a ponerle la unión redonda. Así, mucho mejor. Vale. Cogemos esto. Vamos a agruparlo para que sea todo un poquito más ordenado. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a agregar un recortar trazados.
Vale, y entonces lo bueno que tenemos con esto es que todas las letras se van a ir creando. ¿Vale? Ya vamos teniendo un poco la estética de Tron aquí presente. Vale, lo guay de esto es que además podemos hacer, por ejemplo, como esto se llama After Effects, que tenga efectos un poquito más vistosos. Vamos a hacer efecto, por ejemplo, resplandor, para que esto parezca un neón. Vale, y vais a ver que en un par de pasos que hagamos ya nos va quedando esto un poco mejor. Vamos a hacer que el radio de resplandor sea un poco mayor y que la intensidad también sea mayor. Dame un segundito que lo ajuste todo bien. Ahí está. Estamos haciendo un neón que se va a ver desde la luna. Vamos a poner un color un poquito más azulado. Ahí está. Vale, y no voy a tocar, es que soy muy de pegarme 2 horas y me tengo que controlar. Lo guay de esto es que el efecto se va a mantener por mucho que aquí pongamos efectos de estos de recortar trazados. Por ejemplo, vamos a hacer lo de que se vaya recortando. Vamos a poner que se vaya creando, con lo cual tiene que acabar precisamente al 100% de recortar trazados y tiene que empezar al 0. Y así conseguimos que las letras se vayan creando. Un poquito rápido, diría yo. Vamos a ponerle incluso 4 segundos, creo que podría ser aceptable. No pasa nada. Hacemos esto así. E incluso podemos decirle que tenga, como hemos visto al principio, desaceleración y aceleración suave. Hasta yo creo que, fíjate, si ponemos 6 segundos no pasaría nada. Que sea un poquito más calmado esto. Vale, este tipo de cosas aún podemos llevarlo un paso más allá, ¿vale? Para que esto ya como introducción no estaría mal. Si queremos hacer, por ejemplo, publicidad, imaginaos que estáis en una cadena de televisión, os contratan y queréis hacer una intro a la película de la semana que va a ser Tron, por poneros un ejemplo. Pues ya tendríamos una introducción que estaría bastante decente, pero podemos ir un paso más allá. Vamos a hacer que esto quede más realista, con un par de cositas que hagamos sin más. Podemos duplicarnos esto de aquí, y esto que acabo de duplicar va a tener la misma animación exactamente, ¿vale? En realidad. Porque lo hemos duplicado. De hecho, ahora mismo se está viendo uno encima del otro. Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, en transformar, podemos escalarlo en vertical. Y podemos hacer que sea un número negativo. Lo que conseguimos con eso es que se nos ponga un espejo. Y ahora podemos coger, vamos a ponerlo desde hasta el final. Vamos a ver cómo queda así. Vamos a marcar otra vez la uniformidad. Vamos a bajarlo por aquí. Y vamos a bajarle la opacidad. ¿Vale? Para que nos parezca un reflejo. Vamos a bajarlo un poquito más. Vale, aún podemos llegar un paso más allá. Por ejemplo, si esto fuese un reflejo, lo normal sería que se desenfocase un pelín. Así que cogemos aquí, buscamos desenfoque, le ponemos un poco de desenfoque, y cuando digo un poco, digo un montón, un poquito más, y aún podemos ir más allá, porque ¿qué suele ocurrir con los brillos? Que no brilla al 100% lo mismo esto de abajo que esto de arriba. Suele tener como pérdida de brillo conforme avanzamos en la superficie, ¿vale? Así que podemos coger, por ejemplo, esto de aquí y enmascararlo.
Y podemos hacer que tenga mayor calado la máscara para que sea un poco más suave. Y lo que no sé es muy bien qué ha pasado aquí para que me veas la palabra desde de abajo. Qué cosa más curiosa. No pasa nada, vamos a hacerlo de otra forma. Esto es lo típico de los fallos del directo, pero no hay ningún problema. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a poner aquí una capa negra. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Dame un segundito. Vale. Y ahora sí que yo creo que va a funcionar. Mucho mejor. Vale, y ya tenemos aquí una introducción mucho más decente para la película de la semana, que va a ser Tron. ¿Lo veis? Ya tenemos ahí su pequeño reflejo y en un par de pasos que hemos hecho, realmente es que tampoco nos hemos ido súper lejos, hemos conseguido hacer la introducción de unas letras y queda bastante bien. ¿Los fans de Tron aprobáis? Uy, uy, uy. No estoy viendo aprobación. Sí, vale, bien, menos mal. Uf, si no, me veía... Vale, vale. Veía ya cartas de odio en plan, Disney, mira lo que está haciendo con Tron. Y los de Disney sabemos que van a por las cabezas de la gente, hay que tener cuidado. Disney, te quiero. Si me estás viendo, no vengáis a por mí. Seamos amigos. Vale, pues eso. Aquí tenemos un par de ejemplos en los que podemos hacer cosas bastante chulas y no tenemos por qué pegarnos aquí una matada tremenda para hacer una introducción chula. Tengo, por ejemplo, por ahí, yo en el curso suelo hacer vídeos de cosas que puedan ser un poco entretenidas, ¿vale? Por ejemplo, hemos hecho aquí esto de Tron, tengo un ejercicio de rotoscopia con la película de Regreso al Futuro, tengo otro vídeo de animación de formas en el que se va viendo el recorrido de un mapa de Mordor hacia el anillo. Y todo el mundo siempre, además, hago la trampa de si os gusta el Señor de los Anillos y cuando todo el mundo me dice que sí, digo que a mí no me gusta demasiado. Y me gano el odio de todo el mundo. Todo el mundo me dice, ah, ¿pero qué dices? Pero el ejercicio lo tengo, no podemos quejarnos. Acabas de pifiarla. Estoy en la lista negra. Estaba ya Nacho ahí reservando el curso y de repente, ¡buah! Paso ya de este tío. Pero tengo el ejercicio, eso no podéis decir que no. Y está guay. Mira, os lo voy a enseñar solo para que confiéis en mí. A ver si me gana vuestra confianza de nuevo. Os lo voy a enseñar solo para que lo veáis en plan tontería. Lo tengo por aquí. Ya veis que tenemos ejercicios por un tubo. O sea, hago 1000 cosas de este tipo. Y el de formas se acaba aprendiendo un montón. O sea, lo estoy dedicando sobre todo a animación de formas, pero hay capas de 3D, hay tracking, hay cosas muy chulas realmente. Los que a mí me gustan más, los de formas, rotoscopia y tracking. Vale, Adrián, me alegro que te haya gustado. Espero verte pronto. Hasta la próxima. Vale, el ejercicio de formas. A ver si lo tengo. Y a lo mejor no lo tengo. Voy a ganarme el audio de todo el mundo. Igual no tengo el vídeo. Sí, está aquí, está aquí. Que no cunda el pánico. De hecho, en clase lo hacemos un poquito más completo. Le hacemos una cruz desde donde inicia y un círculo donde se acaba y esto se va viendo con guiones. Por ejemplo, con lo que hemos visto hoy, técnicamente seríais capaces de hacerlo. O sea, si fuese siguiendo todos los pasos que hemos visto en la charla de hoy, por poder podréis hacerlo. Ya habéis visto, simplemente es un trazo con una pluma y le han hecho un recortar trazados, ¿vale? Este tipo de cosas son muy sencillitas
de hacer. Simplemente hay que pensar después, ¿cómo puedo aplicar yo esto a lo que quiero hacer? Y, de hecho, tengo trabajos de alumnos que están muy, muy bien hechos, ¿vale? Y realmente no es que hagan 1000 efectos distintos, sino que han sabido aplicar unos cuantos de los que hemos visto en clase y lo han aplicado bien y se ve bastante guay, ¿vale? Vale, vamos a ver alguna cosilla más. Por ejemplo, hay una cosa y es que la gente se suele limitar, como os decía, a las cosas más sencillas. Por ejemplo, si quisieran hacer un anuncio de Heineken, tendrían aquí una imagen plana como esta, ¿vale? En el que saliese, pues estamos viendo aquí un bar. Yo digo Heineken, ¿vale? Porque estoy de acuerdo, quiero decir, tengo mucho material de Heineken. Hace unos años yo trabajé en publicidad haciendo cosillas de Heineken, entonces tengo por un tubo. Me gusta más la Coca-Cola, pero lo que tengo es de Heineken. ¿Qué le vamos a hacer? Para los que no os guste esa marca, pues nos aguantamos. Vale, entonces eso, pondríamos aquí un logotipo, lo pondríamos muy sencillito, pero podemos ir un paso más allá, y es lo que os decía, que podemos intentar ir un pasito por delante y hacerlo un poquito más profesional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué poner una forma plana si podemos coger y hacer una forma tridimensional? ¿Vale? Fijaos. ¿Por qué conformarnos con hacer una cosa sencillita si lo podemos hacer mucho más currado? ¿Vale? Entonces, ¿After Effects es el programa perfecto para las formas tridimensionales? Ni mucho menos. De hecho, está muy limitado para los que hagáis algo de 3D. En el curso también se dan cosas de Blender, de hecho, que es más enfocado al 3D. Pero After Effects tiene opciones de paralaje, que es eso, un poquito de 3D enfocado a las capas, que es con lo que trabaja After Effects. Y se le puede sacar bastante partido. Se le puede sacar bastante partido. Por ejemplo, podemos hacer que la cámara llegue hasta aquí, en su punto final. Vamos a hacer que, por ejemplo, llegue al segundo 1. Le vamos a marcar todas las opciones de la cámara, dando un segundito, este y este. Y que empiece, por ejemplo, pregunta Nacho que si puedo meter objetos 3D y capas planas de imagen. No, en realidad no. Existen plugins por internet que hacen que puedas añadir objetos 3D, pero de serie en After Effects no puedes importar un objeto 3D. Solo si, eso, con plugins. Existe la opción de coger formas planas y extruirlas. Si, por ejemplo, tienes un vector, vamos a decir el logotipo de Nike, lo puedes extruir y le das un poco de volumen. Pero por defecto After Effects no tiene esa opción. Es una cosa en la que yo creo que van un poco por detrás. No puedes meter un objeto modelado en 3D Max, ¿no? A menos que añadas un plugin. O sea, por defecto no puedes. Ni de 3D Max, ni de cualquier programa de 3D que se os ocurra. Eso es una cosa en la que a After Effects se le adelantan algunos otros programas. Os digo que cada uno tiene sus ventajas. El programa que os decía antes, Nuke, sí que es muy para coger objetos de 3D, pero After Effects son formas planas. Sé que ahora tiene un poquito de vinculación con Cinema 4D. No lo he llegado a tocar, pero algo se vincula con After Effects y Cinema 4D, pero muy limitado. O sea, no os esperéis una locura. No está pensado para eso, realmente, para objetos 3D que podáis meter. Podrías hacer un render, ya que me preguntas. Vale, pues sí, pero muy, muy sencillito. Ya os digo, o sea, un modelo 3D complejo no podríais hacer. Y si, por ejemplo, tú quisieras hacer un render de un 3D e implementarlo en After Effects, no te quedaría más remedio que exportar el render de 3D. Para los que esté sonando todo chino, es simplemente una cosa que le haga claro a Nacho, ¿vale? Que él sabe de lo que le estoy hablando, y luego vuelvo a la clase. Pues eso, puedes coger el render y meter el render dentro de After Effects como una capa de vídeo. Eso sí que lo puedes hacer, pero el objeto como tal no. Vale, vamos a hacer que la cámara esta... Nada, no problem. Vamos a hacer que frene un poquito al final. Vale, ya tenemos, pues eso, ya hemos convertido una imagen plana, le hemos dado un poquito de tridimensionalidad. Esto en realidad, si os digo la verdad, lo he tenido que preparar muy rápidamente antes de la charla, pero las cosas generalmente se preparan bastante más a fondo, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis que tiene como una rendijilla, esto habría que arreglarlo. Pero se pueden hacer cosas bastante complejas, en realidad. Con esto de las capas
ya os digo, capas 3D, pero son capas planas. Pero bueno, se puede hacer animación de formas semi-tridimensionales. Me parece que tengo por aquí un ejemplo. A ver si os lo puedo enseñar. Un segundín. Vale, me parece que no os lo puedo enseñar porque no lo tengo por aquí. Pero bueno, que se pueden hacer cosas bastante complejas dentro de lo que cabe. Y, por ejemplo, podemos intentar jugar con las limitaciones. Imaginaos que yo, por ejemplo, aquí concluyo en esto de aquí y luego se va acercando la cámara hasta llegar a la superficie de esta barra de aquí y quiero que aparezca una botella de Heineken dando vueltas, ¿vale? Es verdad que no podemos coger un objeto tridimensional, pero sí que podemos animar las formas para simular un poquito un objeto tridimensional dentro de lo que cabe. Para eso necesitamos objetos planos, pero que parezcan tridimensionales. Me explico. Podemos coger, por ejemplo, que ahora no sean ni las palabras, una botella, nos la llevamos aquí la botella, ¿vale? Esto tenemos la ventaja de que ya parece que tiene cierto volumen, aunque sabemos que es una imagen plana. Podemos coger, por otro lado, e importar la etiqueta de la botella. Esto es lo que nos va a dar el aspecto tridimensional que queremos, ¿vale? Importamos la etiqueta. La tengo de aquí, vale. Y la ponemos aquí encima. Vamos a hacerla un poquito más grande. Por ahí, vale. Y vamos a posicionarla un poquito más abajo. Hazme caso, obedece. Ahí está. Un poquito más grande, creo yo, que se vea. En realidad luego tengo que añadirle un efecto. De momento no la voy a escalar, ya la escalaremos más adelante, ¿vale? Bien. ¿Cómo podemos hacer que esto parezca que va rotando? Pues podemos, por ejemplo, añadirle un efecto que lo que conseguimos con él es que la capa que hemos puesto se vaya repitiendo a izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿vale? Eso nos va muy bien, por ejemplo, en este suelo de aquí. En realidad no penséis que he ido haciendo un montón de tablas. Es un solo plano, fijaos. A ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí abajo. Es un solo plano al que se le ha puesto un efecto de que se repita una y otra vez, ¿vale? Todo tiene su truquillo, para que me entendáis. Y esto es lo que intento aclarar en la charla de hoy, que hay que sacarle el truco a todo lo que se pueda, ¿vale? Con la pared de aquí lo mismo, hay una pared por aquí. Esta de aquí es lo mismo, en realidad acaba aquí, lo veis que me lo está marcando el programa como tal, pero yo he hecho que se extienda más hacia aquí. Y así creo más fácilmente el efecto de tridimensionalidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Cogemos la botella, como os decía, y le añadimos ese efecto, que se llama, yo me acuerdo de los que suelo utilizar, hay 1000 millones de efectos aquí, bueno, igual exagera un pelín, ¿no? Pero hay muchos efectos y realmente es imposible acordarse de todos. Cogemos este efecto, que es el que me sirve ahora mismo, y vais a verlo muy fácilmente. Si le doy aquí a expandir hacia abajo, fijaos que me aparece ahí una copia. Y si le doy a expandir hacia arriba, también me aparece una copia. Me va apareciendo un montón. La cuestión es que yo quiero un montón de copias, pero hacia la derecha, hacia la izquierda. Voy a ponerle, por ejemplo, 500 copias hacia la derecha. No las estamos viendo, pero las veremos. Y 500 copias hacia la izquierda. Con lo cual, si yo cojo aquí la posición, le marco que empiece aquí, y al segundo, vamos a hacer la prueba. He dicho un segundo, hazme caso After Effects, no me hagas enfadarme. Lo movemos un montón, y cuando digo un montón es un montón. Uy, creo que me he quedado corto con las copias. Vamos a ponerle un 0 más. Hacer que llegue hasta ahí. Y vamos a jugar otra vez con el editor gráfico, a ver si me sale bien. Vamos a dividir las dimensiones. Voy a jugar un poquito con esta curva. Igual me pasa un poco. ¿Os imagináis que esto es ir jugando hasta que conseguimos el efecto que nos gusta? Vale, y ahora le aplicamos el efecto de velocidad.
y se lo tenemos que activar a la capa, si no, no vemos nada. Ahí está, mucho mejor. Vale, de momento no estáis muy convencidos, estáis diciendo, esto sigue pareciendo plano, tío. Vale, pero es que aún podemos añadir más cosas para conseguir el efecto que deseamos, ¿vale? Por ejemplo, puedo duplicarme esta botella y hacer que me sirva de recorte. Veis que ahora mismo está haciendo la imagen de colores, pero le puedo decir que me sirva solo como máscara, como recorte. Le puedo decir que me haga un alfa de la botella, con lo cual el logo solo se va a ver a través de la botella. ¿Lo veis? Vamos a ponernos sin editor gráfico. Aunque creo que esto lo voy a dejar para el final. Vamos a dejarlo tal cual de momento. Así. Vamos a dejarlo así, normal. Vale. Y lo dejaremos para el final. Seguimos adelante. ¿Qué necesitamos ahora también? Pues que se abombe un poquito con la forma de la botella. No pasa nada. Podemos coger la etiqueta y hacer que tenga pues un abombamiento con un efecto, ¿vale? Ya que no tenemos 3D, lo vamos a simular. Vamos a crear una nueva capa. Si me dejas, por favor. Sí, capa nuevo. Vamos a ponerle una capa de ajuste. Y le vamos a poner un efecto de esferizar. Le aumentamos el radio. Ahí está. Y hacemos que aparezca en el logotipo. Ahí está. Cogemos esta capa y la vamos a escalar en vertical. Más o menos así. Vamos a hacerla un poquito más grande, incluso la esfera esta, así. Que se vea todo el contorno de la botella. Ahí está. Y estaréis pensando, vale, pero macho, estás haciendo también que se deforme la botella. No hay problema, porque cogemos esto y lo podemos precomponer. ¿Qué significa eso? Que va a estar como aislado. En realidad, ¿lo veis? Está como la etiqueta por encima de la botella. E incluso podemos escalarlo un poquito, hacer un poquito la trampa, escalarlo en vertical, tal que así. Para que se nos quede la forma, eso, pues como de cilindro de la botella, ¿vale? Y ahora sí que podemos coger y hacer el mate de seguimiento, es decir, la máscara de la botella que tenemos encima. Ahí tenemos un efecto mucho más tridimensional. ¿Lo veis? Ya va apareciendo que esto tenemos un contorno tridimensional. Esto así, visto en grande, bueno, yo lo que haría directamente ahora también sería bajarle un poquito la opacidad, un pelín, que eso a veces le da, eso es, una integración con la botella mucho mayor. Y en grande quizá no consigamos el mejor efecto, pero es que esto está pensado en realidad para que se vean pequeñito. Podemos irnos a la composición 2, perdón, a la composición 1, que es donde tengo este efecto de aquí. Y vamos a complicarnos un poquito la vida. Hemos llegado hasta aquí con la cámara. Y ahora nos vamos a acercar con la cámara. Vale. Nos vamos a acercar y además vamos a activar varias vistas para ver exactamente, voy a ponerme esto, por cierto, en mitad. Esta es la calidad con la que veo las imágenes para que el ordenador no explote ni se me cierre el proyecto porque me muero. De hecho, voy a guardar. Está el típico aviso de mejor guarda, por si acaso. Vale, y entonces vamos a ver cómo nos acercamos aquí. Y vamos a hacer que además suba un poquito esto así. Ya nos podemos acercar un poquito más. ¿Lo veis que el efecto tridimensional
se logra bastante bien. Esto más que nada es por poneros ejemplos. Pero veis que podéis elegir cualquier idea. Incluso podríamos hacer taburetes, podemos hacer un poco lo que queramos. Esto que se ve aquí en realidad son marcas del programa, pero en realidad no se ven. O sea, aquí, estas imágenes de aquí, se verían solo las luces, ¿vale? Lo aclaro para que lo sepáis. En realidad sí que se está cargando, pero mi ordenador se está quedando sin memoria, el pobre hombre. Y por eso no vemos la animación aquí. En fin, vamos a lo importante que era el giro de la botella que queríamos hacer. Vamos a poner la botella que tenemos aquí, la podemos meter en nuestro otro proyecto, ¿vale? Nos vamos aquí a la composición, cogemos la botella Heineken, que es la composición que he hecho antes, la metemos aquí encima de todo. Vamos a hacer que sea tridimensional, vamos a hacerla mucho más pequeña. Voy a crearme una nueva cámara para poder trabajar con ella. Dame un segundito. Aquí veo dónde pongo mi botella, ¿sabéis? Ya veis que estas cosas requieren de un poquito de paciencia de vez en cuando. Vamos a coger la botella, ahora sí que la puedo ver bien. Vamos a hacer que sea más pequeña, porque si no, menudo botellón. Y lo bueno es que por mucho esto sea una capa tridimensional, va a mantener la animación que habíamos puesto antes. Y vista desde frente, no notaremos mucho la diferencia. Es decir, la notaremos, obviamente, pero se conseguirá un efecto bastante decente. Vamos a hacer una cosa más dentro de la botella, a ver si lo puedo hacer, y es decirle que proyecte sombras. Y ahora mismo no se ven mucho, pero al procesarlo después sí que proyectaría sus sombras. Vale, entonces lo bueno es que, como os decía, esto sigue teniendo su animación. Ahí está, ¿veis que va rotando? Vamos a hacer que empiece la animación cuando está aquí cerca. Eso es, por aquí. La ponemos por aquí. ¿Veis que desaparece? Y vamos a ponerle el punto de anclaje, que es este pivote, abajo. Ahora veréis el porqué. Epa, que me la llevo a Cuenca. Sin querer. Vale. Nos la llevamos fuera de escena. Y ahora lo que podemos hacer es moverlo en posición. Le movemos aquí la posición. Vamos a avanzar un poco. No sé si será mucho o poco, pero lo comprobaremos en breves. Y vamos a hacer que avance hasta el centro. Ya os digo, se está quedando sin memoria el pobre hombre. Ahí está, nuestra botella rotando. Por algún motivo en esta cámara ha dejado de verse el maldito. Y en esta otra sí que se ve. Pero bueno, haciéndolo así lo vemos más o menos. Y aún podríamos ir un paso más allá. Pero veis que ya el efecto de rotación lo hemos conseguido bastante efectivo. O sea, parece que tiene volumen. Aún podríamos seguir jugando después. Yo aún soy de... Uy, espera, tengo gente por aquí pendiente, perdonad. A los que acabéis de llegar. Yo soy de estarme con los detalles hasta el final y entonces le pondría que fuese translúcido esto para que se viese transparente y viésemos el fondo. En fin, mil cosas que podríamos hacer, ¿vale? Pero realmente no quiero llegar mucho más lejos. Veis que aquí se ve el efecto plano, pero aquí en realidad lo que estamos viendo es
que tenemos la capa 3D y en cuanto nos acercamos, entra nuestra botella. Y aún podemos ir un poquito más allá. Si hacemos que la rotación también tenga su propio juego, vamos a hacer que la rotación, a ver un momento que tengo que ver en cuál es, en el eje Y, en el único que no he puesto, el eje Z, vale. Que llegue hasta aquí, la rotación, pero que en un principio venga inclinada. Así. Y si encima le ponemos aquí un pequeño vaivén, de hecho vamos a hacer que llegue hasta aquí así y que se coloque ya correctamente. Ahí ya tenemos bien. A ver si aquí podemos ponerla y que se vea más o menos. Ahí sí que se ve. Eso es. Aún tenemos que pulir un poquito la animación, pero ya veis en qué consiste esto. ¿Vale? Veis que podemos conseguir cosas bastante curradas a nada que juguemos bien nuestras cartas. Ahí está. ¿Vale? Y realmente aún podríamos seguir más con esto. Os digo que yo soy muy de ponerme y hacer todo tipo de cosas, como por ejemplo, pues que se vea esto transparente, porque al fin y al cabo es cristal. Hacer que se refleje en la superficie. Todo eso se puede hacer 1000 millones de cosas. Entonces, en el curso, dependiendo del tiempo, enseño más cosas, enseño, o sea, todo lo que puedo enseñar. Hay veces que me das más tiempo, hay veces que me da menos. Pero generalmente se abarca un montón de materia, ya os digo, que se ve desde las capas 3D que hemos visto hoy, la animación de formas, la animación de textos, vemos un poco de rotoscopia y hay algunos ejercicios que están muy bien. Incluso si llego a avanzar un montón con el curso, explico incluso un poco de expresiones, que es un pelín de programación, pero que no es obligatorio en el curso ni mucho menos. Son simplemente atajos sencillos que se pueden escribir dentro de After Effects para que se repita la misma acción una y otra vez. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis un reloj que tiene que girar todo el rato las saetas y no queréis estar animándolo constantemente. Pues ahí entraría bien, por ejemplo, lo de las expresiones, porque podéis decir, pues que esté rotando totalmente todo el rato, sin que yo le tenga que marcar nada. Y básicamente eso sería. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos estado viendo? ¿Os ha parecido interesante? A ver si me dais un poquito de feedback. Vale, me alegro. Me alegro que os haya gustado. Pues en el curso ya os digo que se ven muchísimas cosas, muy variadas. El tracking es una de las cosas que no hemos visto hoy que está muy guay. Se ven cosas muy chulas. Eso, ¿habéis visto lo típico de que aparece el nombre de una persona y le va siguiendo? O se va viendo la cámara que se mueve y se ven imágenes expuestas por la escena. Eso es el tracking y es muy útil también si hacéis reportajes y cosas así. Vale, pues chicos, me alegro un montón de que os haya parecido interesante. Espero que de verdad que os haya gustado y que si queréis aprender más, pues ya sabéis que podáis formar parte del curso, que se ven cosas muy, muy guays. Y si tenéis dudas, pues siempre me podéis escribir. Eso, yo estoy abierto siempre a cualquier duda. Gracias a vosotros por asistir. Espero veros pronto. Hasta la próxima. Que vaya muy bien.